bien puede ser que, como estamos diciendo en estos días, que escuchemos y que de repente al salir de aquí o una semana después ya van en el olvido. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Por qué tanto preparativo? ¿Por qué tantas inversiones y tanto sacrificio estar aquí si apenas vamos a escuchar y va a terminar todo allí, ¿verdad? Entonces, qué bueno y qué importante es, hermanos, con la ayuda del Señor, como aquel rey que dice que él mismo ahí se levantó e hizo pacto ante Dios y todo el pueblo con él, de ahí en adelante de poner en práctica, de obedecer la palabra de Dios. Y quiero creer, hermanos, que en cada razón de los que estamos presentes aquí, en alguna medida, ya hay esa decisión a partir de aquí, con la ayuda del Señor, voy a poner en práctica. Y atendiendo, hermano, todos los mensajes, todo lo que ya a partir desde el comienzo hasta ahora con los hermanos hemos aprendido bastantes lecciones del Señor. Algunas cosas son recordatorios, pero que por cuando no obedecemos, como me decía un hermano, ¿por qué tanto se repite ese tema? Y yo le digo, y porque el mismo problema se repite también, entonces vamos a tener que repetir lo mismo, porque cuando que haya obediencia y cambio, claro, nos vamos a recordar más de ese tema, vamos a cambiar ya en otras cosas. Pero mientras que no hay obediencia, no hay respuesta, nos vamos a tener que seguir diciendo lo mismo. Y bien, yo estaba considerando todo lo que los hermanos han expresado, han compartido, que son realmente interesantes, más que interesantes y positivos. Tenemos que tomar todos los mensajes de parte de Dios, porque el Señor es el que pone en los corazones de sus siervos lo que va a poner, porque eso es lo que realmente necesitamos. El Señor nos hace escuchar lo que necesitamos escuchar, lo que estamos dejando de hacer para empezar a hacerlo. Y unas cuantas cosas se mencionó, y estamos hablando con el hermano Alejandro, seguramente que muchos de los hermanos están muy ajenos a lo que se menciona, dificultades, problemas en las congregaciones, posible peligro de contagio de una iglesia a otra iglesia, todas esas cosas. Y ¿qué será que piensan algunos hermanos? Y estábamos diciendo, yo por lo menos le dije eso. Y son cosas importantes, pero yo no me voy a atrever a decir tampoco, porque no es mi tema. Ellos se encargarán de decir seguramente en su momento en qué consiste todos esos problemas, que tenemos que ponernos de acuerdo, porque por esto y por lo otro. Pero yo también tengo algo de mi parte, mi preocupación, cosas que no sé si le llamaríamos que podemos contagiarnos, pero parece que también hay contagio en eso. Lo que estamos dejando y se está dejando en este tiempo, hermano, es la evangelización. Evangelizar, tratar, buscar afanosamente a los perdidos para que se conviertan a Cristo. Y yo creo que este es un punto, no es menor que los otros. Las otras cosas que se han mencionado también son importantes, pero también esta parte, porque ese es el propósito de Dios al plantar una congregación en un lugar, para que alcancemos a la gente, a los vecinos del barrio, del pueblo, de esa localidad. El Señor nos coloca allí como una luz, como un testimonio. Y nosotros somos los responsables por la vida, por los perdidos. Y penosamente en este tiempo hay una situación de, no sé si cómo llamarle, muy apagado. No hay ese interés que se demuestra por la persona.
por los perdidos. Y no hay esa gana. Pero cuando que se programa algunas actividades sociales, llámese comida, hágase partido de fútbol, vóley, cumpleaños, y como decía algún hermano, cualquier perrito que en el cumpleaños ya creamos, que no está mal, ¿verdad? El juntarnos y alegrarnos juntos, todo eso no está mal. Pero para eso hay energía, hay ganas, hay dinero, hay tiempo, ahí nadie se enferma, ahí no llueve, ahí no hace frío, ahí no hay nada. Para cuando que se trate de cosas de la vida, cosas sociales, tampoco el horario. No hay problema, a las 11 a las 12 de la noche no hay problema, estamos ahí comiendo, jugando, de todo. Pero en las reuniones, cuando nuestra congregación por lo menos, el reloj está colocado atrás, no así. Bueno, para ustedes, la verdad. Y entonces, llega la hora y así ya están los hermanos se da la vuelta, mira, ya no le atienden más lo que están hablando. Ya la hora es lo que es importante. Y todo eso nos hace indicar de que no hay mucho interés por la predicación, por la enseñanza, por lo que los hermanos ahí están expresando. Y esas son medidas que podemos tomar en cuenta, hermanos, cómo estamos. Pero al día siguiente, ya los hermanos están todos listos. El que no estuvo en las reuniones el sábado y domingo, pero el lunes ya en el predio ya están ahí con todo su equipaje para jugar. Y todo eso yo, hermano, puedo observar y miro, y se le pregunta de repente a su familia, de repente de la familia se aparece alguien, y tu hijo, y tu esposa, o tu esposo, no están aquí. No, está enfermo, y todavía no llegó, por eso no está la reunión. Pero para el día siguiente están todos ya para jugar, para comer o para todo. Bueno, esa es, no sé si llamarle plagueo o uno más de lo que tanto se menciona aquí también, ¿verdad? Es mi preocupación, las otras cosas no deja de ser mi preocupación, lo que los hermanos están mencionando, pero esta parte, cuando que últimamente, y ahí una congregación de ahora, por ejemplo, está suspendiendo sus reuniones, en estos días suspendió todas sus reuniones porque es Navidad y ahí no pasa nada, nadie se habla de inauguración, la iglesia local está cerrado. O sea que las cosas del Señor de a poco está quedando atrás, de lado. La fiesta, la preparación de la fiesta de la Navidad, en las fotos de las redes sociales se ve a todo el mundo. Y a algunos se le pregunta, ¿y no estuviste? No vinieron. Y los hermanos todos se van a la campaña, muchísimos están por ahí, por tu casa nomás, y hay un grupito siempre que se van al interior pues tienen sus parientes. Pero bueno, pero para las otras cosas de la vida hay tiempo, hay dinero, estamos listos, preparados. Y esa es mi preocupación, hermano, también. Pero todo lo que se está diciendo, anormalidades que se presentan, vamos a resolver solamente con lo que estamos compartiendo. Si se humillaren el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré su tierra. Dijo, él dice en 2 Crónicas 7:14. Estaba pensando, hermano, hablando de la humillación, hemos visto ayer lo que significaba la humillación. ¿Qué es la humillación? A ver si se recuerdan. Cuando una persona se humilla, cuando yo me humillo, ¿qué es? ¿Qué estoy haciendo? Es un reconocimiento de mi falta, de mi pecado, de mi desobediencia, de mi pobreza espiritual, reconocimiento de que mi relación con el Señor es tan pobre porque no estoy orando lo suficiente, no leo la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el culpable? Y nosotros, hermanos, tenemos esta tendencia al ser humano, siempre es el culpable el pastor, siempre es el culpable el misionero. ¿Qué culpa tiene el misionero ni el pastor, ni los padres muchas veces, cuando que sus hijos no agarran la Biblia y no oran, no leen, no oran? Cada uno somos responsables delante de Dios.
Ustedes no tienen la culpa de que yo me levante de mi cama y me lave la cara y salga a la calle y me vaya a trabajar. Ustedes no tienen la culpa. Yo tengo la culpa, porque yo tengo compromiso, responsabilidad con mi Dios, y yo tengo ese compromiso de dedicar ese tiempo al Señor en mi hora de devocional. Y a veces se le ve a los jóvenes, parece apagado, parece no tienen ganas para nada, no se quiere quedar en la reunión de los jóvenes, y así, y nos falta que diga, y los líderes de los jóvenes luego, y los líderes de los jóvenes luego, y no es así. Yo siempre le respondo a eso lo que dicen así, el líder de los jóvenes no va a estar en la casa de cada uno, cada mañanita temprano, mostrándole la Biblia y orando con ellos. Cada uno es responsable de hacer su parte con Dios. Por eso, hermano, hasta nosotros los adultos y los mayores, los que estamos enfrente, tenemos que cuidarnos de eso, de decir, el misionero tiene la culpa, o el hermano fulano, o su papá tiene la culpa. No sé si hasta dónde, cuando ya son grandes, ¿verdad? Cuando son pequeños, tenemos responsabilidades con los hijos, de reunirles, orar con ellos, leer la palabra, de llevarles la congregación para las reuniones, no dejándole que duerman ellos y que nosotros estemos yendo a la congregación, al local para reunirnos, porque ocurre también eso. Nosotros tenemos experiencia con esto, que hermanos que con su esposa vienen llegando en la reunión, y tu hijo, hermano, no quiere venir, todavía no se despertaron, empiezan a obedecer, y que ellos podían haberle traído, porque le tenía que haber traído. Yo siempre le doy gracias al Señor por darme una esposa que ama al Señor, ama la iglesia, y ella, ni por más grande que llueva, ni nada, ella se levanta, se prepara, le prepara a sus hijos, y siempre se me queda su palabra. Toda la reunión, yo voy a cerrar mi casa, nadie se va a quedar aquí, y si van a quedar, se van a quedar afuera, porque yo voy a llevarla allá. Ella siempre, desde muy pequeños los chicos, ella así ya les manejaba a ellos. Y bueno, ellos, por la gracia de Dios, hasta ahora, 4 hijos tenemos, y los 4 son cristianos, los 4 son profesionales, los 4 están en el camino del Señor, los 4 están en el servicio del Señor, pero por la gracia de Dios, eso no me engrandece a mí, porque la gloria es para el Señor. Ellos, por lo menos esa parte, esa felicidad y esa paz me da el Señor. Yo no recuerdo que he hecho mucho y tanto por ellos, pero seguramente en algunas medidas hemos hecho algo importante, por eso que ellos respondieron, y el Señor fue tan fiel con nosotros para que ellos puedan realmente aceptar a tiempo. Y a mí me sorprendía en el tiempo en que ellos eran adolescentes. Nunca le hemos dicho, tienes que hacer tu profesión de fe, ¿por qué no te convertiste todavía? ¿O ya son grandes? No, nunca. Pero sí que no faltábamos en las reuniones, le hacíamos escuchar la palabra de Dios en la escuela dominical, y no teníamos vehículos, desde Niembro hasta Amor, que nos íbamos con los 4, y antes se tenía reunión los miércoles, sábado de noche, domingo de mañana y domingo de noche, y nunca faltábamos en ninguna reunión. A la noche yo no sabía cómo bajarle del colectivo a ellos, porque uno dormía acá, otro acá, yo sí con otros 2, y así todos. Tenemos que bajar del colectivo de noche, porque ya dormían todos. Pero bueno, el Señor bendijo esa experiencia, esa obra que hemos hecho, y hoy estamos disfrutando. Tengo nietos, mis 2 nietos más grandes también ya se bautizaron, y por ese lado estoy muy agradecido y feliz, porque el Señor realmente cumplió con nosotros. Porque yo creo que el deseo mayor de los padres es que sus hijos se conviertan a Cristo, que sus hijos sean salvos, que sus hijos lleguen a ser siervos del Señor, porque esa debe ser la meta de cada padre. Porque a pesar de que en este tiempo la meta de muchos padres yo veo que no es eso, porque al no venir en las reuniones y al saber y al ver sus fotos en las redes sociales, estuvieron en la cancha porque su hijo practica fútbol, quiere ser futbolista, y andan atrás de su hijo.
Y yo creo que esa clase de padres va a recoger otra cosa, que sus hijos no se van a convertir. Y hay muchos hermanos penosamente que a esta altura de sus años, muchos de sus hijos no se convirtieron porque se comportaron de esa forma en tiempo atrás y vienen a pedir oración cada miércoles para que sus hijos se conviertan. Pero ellos, ¿qué hicieron cuando eran adolescentes, sus hijos cuando eran niños? Perdieron el tiempo por la cancha y ahora están llorando en la reunión porque sus hijos son inconversos, son incrédulos. Y qué importante, hermano, pensar en esto y tomar con seriedad las cosas del Señor. Y hacer la obra de Dios no es solamente hablar. El Deuteronomio dice que hablará tu hijo andando por el camino, que como dice, ¿alguien conoce de memoria este versículo? Cuando te acuestes, cuando te levantes, sí, ese es el deber del Padre, todo el tiempo hablando de la palabra de Dios, pero a la par también hay que mostrar una vida ejemplar, una vida de ejemplo, de amor a las cosas del Señor, interés por la obra de Dios, por las cosas del Señor. Los hijos tienen que desde muy pequeños ver que papá y mamá su mayor interés es el Señor, que papá y mamá su deseo mayor y las cosas primero para ellos es la iglesia, la congregación, la palabra y todo eso. Entonces ellos crecen con él y toman el gusto de amar también la palabra de Dios, amar a los hermanos, amar las actividades de la iglesia. Todo depende de nosotros, los padres. Y yo creo que todos conocemos la experiencia de este hombre que dijo: Josué, escogió hoy a quien sirváis, porque yo en mi casa serviremos al Señor. Siempre pienso en ese hombre de Dios, porque él tanto aseguraba que uno puede asegurar por sí, ¿verdad? Pero asegurar de que tus hijos también van a caminar en pos del Señor. Pero él dijo: yo en mi casa serviremos al Señor. Para mí que esto significa que él estaba tan seguro por las preparaciones que ya ha hecho con sus hijos a su tiempo. Por eso que ya, cuando ya sus hijos son grandes, él ve que son creyentes, que aman las cosas de Dios, están en el camino del Señor. Entonces él se compromete ante todo un pueblo a decir: escojan, porque yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces, yo creo que eso debe ser también nuestra meta, nuestro deseo, y esa parte es lo mío que quería decir, que no dejemos mano de lado, porque esto es lo más importante, ese es el propósito de Dios, como le dijo Dios a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y hemos recibido la mayor bendición en nuestra vida de conocer a Cristo, de experimentar la salvación. Y a su vez, Dios nos hace responsables y será bendición para otra persona, para la salvación. Bien, estamos conversando, tomando este tema acerca de la oración, acerca de la humillación, cuánto, hermanos, necesitamos humillarnos, reconocer nuestras faltas. ¿Y quién nos necesita? Me acuerdo de la palabra de la señorita Ana María, la misionera que ya está con el Señor. Decía ella: ¿quién no necesita humillarse? Y es la verdad, ¿quién no necesita humillarse? ¿Quién puede decir: ay, yo soy perfecto, yo hago todo en orden las cosas, yo tantas cosas? No, todos fallamos. Hoy los hermanos estaban diciendo que no somos perfectos, a pesar de que la Biblia dice que seamos perfectos, pero esa perfección no pasa a que nos pequemos, ¿verdad? No estamos animando a nadie a que peque, solamente que el que dice que no peca también dice que es mentiroso. Todos pecamos, no hay duda de eso. Y decía eso esta hermana Ana María, que no necesita humillarse. Yo creo, hermano, que nos corresponde, y todo lo que se menciona, anormalidades, peligros que vienen entrando, copias de otras congregaciones que se quiere implementar también, sí, están todos ahí a la puerta de cerca nomás.
Pero todo esto, hermanos, se resuelve, o sea que nos resolverá Dios. Solo el Señor eso va a resolver, no nosotros. Claro, nosotros está en nuestra parte. Nuestra parte es humillarnos y pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas. Si hemos dejado el primer amor, está eso como principio, como primera parte, el dejar el primer amor. Y hermano José siempre nos ha hablado de este peligro y de este mal, de este peligro de dejar el primer amor. El primer amor, cuando que nos convertimos recién, hay un amor profundo por la palabra, queremos devorar la Biblia, queremos saber más y más. Venimos acá, no vamos allá, no sabemos cuál es lo que vamos a leer porque todos queremos saber. Y bueno, y hacemos preguntas, dando el primer amor. Queremos estar con los hermanos, queremos que llegue ya sábado y domingo para estar en la reunión, escuchando el mensaje. Escuchamos que se va a hacer una actividad de predicación y ya queremos sumarnos a ese grupo para hacer lo mismo. Todo esto son señales del primer amor. Así es el que se convierte en el cielo. Todo. Y no ve las cosas negativas de los demás. El que se convierte recién, pues después no va con el correr de los días, de los meses, de los años, empiezan a mirar acá, allá, y penosamente muchos también dejan el primer amor. Pero esa no es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, que importante es. Y realmente la vida cristiana pasa por el amor al Señor. Eso debe ser la motivación nuestra. Yo porque amo al Señor. ¿Y por qué le amo al Señor? Yo le amo al Señor porque Él un día me dio la oportunidad de escuchar el Evangelio, me abrió el entendimiento, me dio el valor y la gracia para tomar una decisión por Cristo. Ese es el primer paso, el primer punto, la primera parte de la obra de Dios en la vida de una persona. ¿Por qué yo no debo de dar gracias por esa obra que Él inició? Él me buscó, Él me llamó, Él me dio esa posibilidad. Entonces, hay suficiente motivo y razón por qué yo debo de amar a mi Señor, ¿verdad? Porque Él me salvó y es la bendición más grande que un hombre o una mujer pueda recibir, la salvación de su alma. Y a lo largo de nuestra vida cristiana, a medida que vamos creciendo, experimentamos la protección de Dios, su fidelidad, sus provisiones, nos guarda de tantas cosas, de muchas tentaciones, nos llama en su obra, en su servicio, innumerables. Son las obras que Dios sigue haciendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, motivos suficientes tenemos para decir al Señor, gracias. A veces en mi oración le digo al Señor, la palabra gracias ya es suficiente, Señor. Quiero saber si hay algunas otras palabras que pueda expresar, porque tal vez la palabra gracia es lo que, hasta ahí lo que nos corresponde. Y siempre me hace pensar una hermana de Don Martínez cuando decía gracias sobre gracia. Siempre decía gracias sobre gracia. Y realmente, hermano, si vamos a ser honestos con el Señor y ser agradecidos, porque nosotros tenemos que ser hijos agradecidos, y tenemos que corresponderle al Señor, pero nunca vamos a corresponderle a la medida de lo que Él nos dio. Todo cuanto Él ha hecho por nosotros, no vamos a alcanzar ese amor, porque Él demostró por nosotros un amor práctico, no es una teoría. Y nosotros fácilmente, hermanos, podemos pensar de que le amamos al Señor. Yo sí pregunto en esta tarde, hermano, ¿usted le ama al Señor? Y de hecho quería escuchar que me diga, sí le amo al Señor, como el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro dejó su ministerio, se volvió al mar, pero cuando el Señor le preguntó si le amaba, él 3 veces contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Pero sin embargo, él hace rato que había dejado su ministerio que el Señor le había dado. Bien, oración. Yo creo, hermano, que muchas cosas, si el Señor nos promete darnos, ¿por qué nosotros no vamos a confiar y no vamos a orar, a pedir? Recorriendo nuestros días yo la Biblia y buscando el tema de la oración, me quedé impresionado por cómo Dios responde a la oración de sus hijos, cómo Dios responde a la oración de la iglesia. Vamos a leer en Hechos el capítulo 12, que tenemos en el Nuevo Testamento. Son respuestas inmediatas que Dios obró, respondió, liberó a un discípulo. Dice Hechos 12, son acontecimientos muy conocidos. Dice Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No están viendo lo que dice el versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bien, mi que sigue. Lo que quiero hacer resaltar es la actitud de esta iglesia, la confianza de esta iglesia y la fe de esta iglesia, que al saber ellos, uno de sus miembros que estaba preso en la cárcel, ¿ellos qué hicieron? Se pusieron a llorar, se pusieron a playarse, a saltar, a hacer manifestaciones. No. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y en el 12, la última parte, donde muchos estaban reunidos orando. Yo creo, hermano, que muchas veces hay algo que nos falta
Por eso que, como ya dije varias veces, no estamos logrando muchas cosas en nuestra vida personal, en la familia y en la congregación, porque para entrar en la presencia de Dios, para orar, para que Dios nos atienda, también hay condiciones. Condiciones para que Dios escuche, o sea, que para que Dios responda, porque de escuchar a escuchar, pero una cosa es que escuche y otra cosa es que responda. Aquí la iglesia, ellos estaban preocupados y ellos tenían claro conocimiento, entendimiento, la fe en que Dios tenía el poder de liberar a Pedro de la cárcel. Entonces dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo creo, hermano, que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y pensar en esto también, que no oramos lo suficiente, no oramos conforme a la voluntad de Dios. Y la oración es el recurso más valioso que Dios nos dejó. Y es la actividad más poderosa y que más respeta el diablo. ¿Por qué? El diablo no le tiene miedo a que nos reunamos, que cantemos, que prediquemos, que hagamos tantas cosas a nombre del Señor. Eso poco o nada le inquieta al diablo. Pero cuando un creyente se pone a orar, él tiembla, él respeta. La oración es por sobre todo. ¿Por qué? Porque el creyente se conecta con el cielo. Se conecta con el creador del universo. No es poca cosa, hermano, la oración. La oración es dialogar con Dios. La oración es entablar conversación con Dios, comunicación con Dios. Estar en la presencia de Dios, entrar en el santuario, en la casa de Dios. ¿Por qué nosotros cuando oramos decimos Padre nuestro, y después cómo continúa? Que está en los cielos? Consciente, entendemos dónde está nuestro Dios. En el cielo. Y nuestra oración se va en el cielo, en la presencia de Dios. No es cualquier cosa la oración. Entonces, Satanás y sus demonios tiemblan. Por eso, hermano, que como creyentes que somos, tenemos muchas luchas para orar. Satanás sabe crear para quitarnos ese tiempo, ese momento, para estar en la presencia de Dios o para irnos a la reunión de oración, porque él sabe que cuando una iglesia ora, cuando un hombre ora, una familia ora, él no tiene mucho que hacer ahí. La vida del cristiano depende mucho de la vida de oración que lleva. La oración es la respiración del cristiano, es lo que nos da vida. Ya conté ayer que en algunos momentos dados ya le he preguntado a algunos hermanos que se han ido al mundo, dónde fue su declive, cómo empezó su caída, y siempre dicen lo mismo. Dejé de orar. Un día, 2 días, una semana, y bueno, leí en un artículo por ahí que el que toca el órgano, el piano, el pianista, dice que todos los días ellos tienen que practicar. Y cuando un día no practica, ya le empieza a endurecerse su dedo y él mismo se da cuenta. Se da cuenta, no me salió como suele ser, porque ayer no practiqué. Deja de practicar 2 días. Dice que la gente que lo rodea en la casa, lo que le escuchan, dice, ¿qué te pasa?
no nos está tocando como debiera tocar. No suele tocar de esa manera, porque más duro todavía está. Y después deja de tocar 3 días, ya la gente, el auditorio, todo lo que le escuchan siempre, ya totalmente le ven, le escuchan totalmente diferente, ya no como antes. Y así también se considera la oración, y yo creo que si pregunto, no hace falta que me conteste, pero a mí me ocurre de repente, si no oro lo suficiente, como decía una hermana, parece que no me sale nada. Otro día más, la misma forma de oración va ahí, como se dice, porque como creyente siempre oramos sí o sí, pero la oración, hermano, es delicada. La presencia del Señor no se entra así nomás, a la apurada, para acallar la conciencia, o con algunos, acá tenemos las barreras que impiden la contestación de la oración. Y para entrar en la presencia del Señor, vamos a leer algunos pasajes en Hebreos. Tengo 2 versículos en Hebreos. El capítulo 4, el versículo 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Voy a volver a leer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo tenemos que acercarnos al Señor? ¿Con qué espíritu? Confiadamente, con fe, de que el Señor va a contestar. Confiadamente. ¿Qué dice de la fe? ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:6. Por favor, si puede decir bien fuerte y bien claro. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, sí mismo. Vamos a leer ese versículo, Hebreos 11. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, significando esto de que el Señor va a responder con una plena confianza. Uno debe de acercarse al Señor. Hebreos 10, también 22, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta y asegurarnos de nuestro estado, de nuestra condición para entrar en la presencia del Señor. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y tenemos otra condición: acerquémonos con un corazón sincero. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, ser sinceros con nosotros mismos? Sinceros con el Señor, sinceros con nuestros hermanos, sinceros con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con el esposo. La sinceridad es tan valiosa y tan importante. Lo contrario a la sinceridad, ¿qué es? Deshonestidad. Hipocresía. A veces, hermanos, nosotros, con todas estas situaciones de hipocresía, deshonestidad, como que el Señor de cualquier forma nos va a oír,
lo tenemos en cuenta y pensamos que el Señor puede contestar nuestra oración. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, con corazón limpio. Cuando entramos con corazón limpio, hay tantas cosas que podemos mencionar. Yo no puedo ser hipócrita y pretender que Dios me oiga y me responda. Yo no puedo ser malicioso y pretender orar así que el Señor me responda. No puedo pretender que el Señor me responda y soy celoso. Soy celoso. Celoso malo, porque hay el celo bueno. Estaba considerando hoy, mientras que estaba leyendo todo esto, y le agradecía al Señor también, porque acá hay muchos hermanos celosos, pero celosos en el buen sentido de la palabra. Celoso por la santidad de la iglesia. Eso es bueno, es celoso. Celoso para que el Señor, para que en la iglesia no penetre nada de lo que pueda impedir, trastornar y llevar a la iglesia para otro camino, ¿verdad? Eso es una buena forma de manifestar el celo. Nuestro Dios también es celoso, ¿verdad que sí? Él es celoso. Celoso no quiere que nosotros tengamos otros dioses. Él es celoso. Y todo lo que se está mencionando, yo entiendo, hermano, que es por el celo, por ese buen celo que tenemos para que la iglesia se mantenga en su santidad y el propósito de Dios no sea trastornado, sino que pueda seguir adelante. Bien, entonces estamos hablando de la forma y la manera que tenemos que tener en cuenta y asegurarnos para entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué tanto así? Porque nuestro Dios es Dios santo. Y entramos en el santuario del Santísimo. Por eso el Señor mismo dice, sé santo, porque yo soy santo. ¿A qué apunta la santidad? ¿Qué es la santidad? Santo es apartado del mal para el uso exclusivo de Dios. Eso quiere decir santo. Y la santidad pasa a que el creyente se aparte del pecado, del mal, como el Señor manda. El Señor nos sugiere esto. No es una sugerencia. Si quieres ser santo, sean santos. No, sed santo, porque yo soy santo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y todas estas reglas de Dios, hermanos, nosotros no podemos evadir. Tenemos que ser santos, vivir la santidad para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Y esto significa la humillación, esto significa la conversión. Y entrar en la presencia de Dios, como dice aquí, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. A veces me llaman, hermano, cristiana, murmurar, ya criticar, ya por hueco-y, ya por menospreciar. Está mal, pero no entero. ¿Y sabe ya orar algo? No. Yo creo, hermano, que tenemos que, el Señor enseñó esto, enseñó la oración. Vamos a leer en Lucas, el capítulo 11. Cuando él estuvo orando, se le acercó uno de sus discípulos y le dijo, enséñanos a orar. Lucas 11. Lucas, capítulo 11, el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me hace recordar este pasaje. Yo lo vi en una congregación acá en San José y hay un hermano que ora así, repite todo totalmente lo que está acá. Y bueno, no entiende él que es un modelo nada más de oración. Y lo que me llama aquí la atención es que el Señor le enseñó y le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Significa eso de que la petición aquí es que la santidad de Dios sea vista en mi vida. Santificado sea tu nombre. El nombre del Señor está santificado, de hecho que sí, pero en mi vida tiene que ser santificado Dios. Esa es la primera petición. Venga tu reino. Venga tu reino, que el reino de Dios yo pueda vivir según la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que las primeras tres peticiones es directamente compete a que Dios se manifieste en nuestra vida y que su voluntad sea hecha y que yo me someta a la voluntad de Dios. Y luego viene lo que es peticiones para nuestro día a día. Dice el 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados. Es importante, hermano, esto, reconocer las faltas que cometemos. Si hemos murmurado, si hemos criticado, si hemos difamado, si hemos echado de menos a alguien, si hemos mentido, que a veces también no es suficiente decirle al Señor, a veces es necesario decirle a la persona a quien le ofendimos, a quien como dijo el hermano, a quien le jodimos, arreglar si le debemos, pagarle, arreglar la situación con el hermano. Eso quiere decir esto, y perdonar, y el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hermanos, el tema del perdón. Ojalá que no haya ninguno de nosotros que tenga algo en contra de algún hermano. Porque con ese espíritu no perdonador, tu oración será vana. Tu oración no va a pasar el techo. Y mi oración tampoco. Si es que yo tengo algo en contra de mi hermano. Por eso dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son las condiciones que Dios exige de nosotros para que nosotros podamos entrar en su presencia. Y aquí tengo una lista de barreras que impiden la contestación de nuestra oración. Pecado no confesado. Podemos tener algún pecado grave, que lo guardamos, lo confesamos y así vivimos, así oramos, así enseñamos, así presidimos, así hacemos tantas cosas, pero sin haber resuelto esa situación con Dios, con la iglesia, con los hermanos. Esa puede ser una de las barreras. La raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? Es un enojo profundo instalado en el corazón y que nunca se resuelve. Y se le pregunta al hermano, ¿por qué no puede resolver? Yo no tengo nada en contra de él. Yo no tengo nada en contra de ella. Pero hablando, ya te sale en el fracaso de ese hermano, de esa hermana. Ya empieza a hablar mal de su hijo, de su esposa, de aquello, porque tiene algo en su corazón en contra de él o de ella. Pero se le pregunta si tiene algo en contra de ellos. No tiene. Y entonces se maneja en esa esfera, en ese nivel de vida. Entonces
difícilmente que llegue su oración y Dios le conteste. Desobediencia persistente. Hay desobediencia persistente, a veces que desobedecemos la palabra de Dios en algún sentido. Falta de sinceridad, mentira, ya hablamos. Espíritu no perdonador. Falta de amor, también ya hablamos ayer, que esto es tan importante, el amor al Señor, que a su vez se conecta al amor al hermano y amor también a los perdidos. Por eso el Señor dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo. Y otro punto más dice, rogar, no rogar al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Qué le parece, hermano, esta falta de petición como iglesia? Porque es una orden de parte del Señor. Nuestro deber es rogar al Señor de la mies. ¿Qué significa al Señor de la mies? ¿Qué es la mies? La gente, el campo. Pero no es el campo, la tierra. La gente que está en la tierra. Esa es la mies. Y dice rogar al Señor de la mies. Y quiero pensar, hermano, de que me iba asegurando, pero no soy quien. Es muy poco, nada, oramos por la necesidad de misioneros. Y preocupante es nuestra situación en esta parte de la obra. Nuestro misionero hermano José, con su edad, gracias damos al Señor, a pesar de todo, Él está con nosotros. Y siempre agradecemos por su vida, porque Él no se rinde y no demuestra siquiera ni mínimamente, porque hoy en día está también una nueva tendencia de que ya se tiene que jubilar. Yo no sé si corresponde que nosotros nos jubilemos en la obra de Dios. Yo no entiendo de esa manera. Yo creo que el Señor, hasta donde nos tiene con buena salud, o en forma, si podemos caminar y hablar, podemos hacer algo hasta el último día de nuestra vida. Eso de hay que pasar ya al costado, no sé cuál es el término que se dice, que pase ya al costado. Son términos que yo suelo escuchar que a mí me causa un poco, me golpea un poco, porque cada uno tiene que, hasta donde siente, hasta donde puede, tiene que ir sirviendo al Señor. Y yo creo, hermano, que la culpa no está en el Señor y tenemos que hacer la mea culpa nosotros. Nosotros no estamos orando. No estamos orando como Elías. ¿Cómo Elías oró? Fervientemente y eficazmente. Y Dios contestó la oración. No es poca cosa que un hombre de fe. Y dice de Elías, podemos leer en Santiago, cómo era Elías, un hombre apasionado como la nuestra, dice, un hombre común y corriente como nosotros, pero yo creo que algo más tenía de nosotros. Por lo menos quería orar más que nosotros. Dice Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí. Bien, oración ferviente. Yo anoté lo que significaba la oración ferviente. La oración ferviente es de fe plena, con entusiasmo, vigoroso,
Esa es la fe ferviente, eficaz con intensidad, apasionado, enérgico, creyendo en que Dios te escucha y le va a contestar. Con ese espíritu tenemos que entrar en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo nos arrodillamos, hermanos, para orar por lo que sea necesario? Los líderes, me dirijo a los hermanos que están encargados, pastores, futuros pastores, hermanos encargados, ¿cuánto tiempo está dedicando, orando por los hermanos de tu congregación, por lo que están predicando, recibiendo? Esta mañana el hermano José le mencionó a Nehemías. Para mí Nehemías es un ejemplo de líder. Cuando oyó la noticia, cómo estaba su pueblo, cómo estaba Jerusalén, él estaba en Susa, en Persia, y le llegó la noticia de que estaba en gran mal Jerusalén. Su puerta caída, muros derribados. ¿Qué él hizo? Se puso a llorar. Lloró por su pueblo. ¿Por qué lloró por su pueblo? Porque amaba a su pueblo. Y oró y el Señor le contestó. Y le dio la posibilidad a que vaya y restaure a Jerusalén. Yo creo, hermano, que nos falta mucho, hemos retrocedido mucho, o tal vez no lo entendemos luego nunca. Y nuestro cristianismo es tan pequeño, como se dice. Por eso que muchas cosas no logramos, muchas cosas, deseos no se cumplen porque no oramos lo suficiente. Anoté también la historia de la reina Esther, una situación emocionante. Salió un decreto que todos los que vivían en Susa, en Persia, los judíos, salió un decreto de que tenía que ser muertos. Y la reina Esther le mandó decir a su tío Mardoqueo para que ore, y dice, y yo y mi doncella haremos ayuno. Y porque no era fácil, era prohibido que entren junto al rey así nomás en cualquier momento, tenía que ser llamada, pero en esa ocasión necesariamente tenía que entrar ella sí o sí ya, porque era apremiante la situación. La actitud de esta gran mujer, que ella confió en el Señor y como el Señor obró de una manera poderosa, y como se dice, se dobló la tortilla, como se dice, y fueron muertos la gente, todos los que estaban en contra de ellos. Y así Dios obra, hermano, cuando que realmente confiamos y oramos y nos entregamos al Señor. Por eso dice Dios, el Señor, quise humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Yo creo que si le pregunto a cada uno, ¿tiene, hermano, algún deseo? Me va a decir que sí. Tu deseo será cumplido. Por eso dice, Él cumplirá el deseo de los que le temen. Cada uno tenemos un deseo. Yo tengo. Y el Señor va cumpliendo conmigo mis deseos. Y tengo todavía un cuantos. Llámese lo espiritual como lo material. Y yo creo que cada uno de ustedes también tiene deseo todavía. Deseo terrenal, que no está malo. Y deseo espiritual, por sobre todo, que es lo más importante. Y el Señor va a cumplir con ustedes, como ha cumplido con muchos hombres y mujeres que tenemos registrados en la Biblia. No es justo, hermano, que nosotros, como iglesia, como congregación, como grupo, estemos acá. No es justo.
No debería. No hay razón que se acaben los misioneros. Y seguramente ancianos también, porque parece que los misioneros son los que tienen que imponer las manos. Y yo no sé cuál es nuestro futuro si estas cosas no llevamos en cuenta y no tomamos con seriedad las cosas del Señor. Lo que el Señor nos manda. El Señor está abierto, con los brazos abiertos, esperándonos. Él quiere levantarnos. Él quiere que haya avivamiento, conversión, salvación. Nuestros hijos que están creciendo. Dice el juez que después de que murió Josué, dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová. De ese tengo miedo. De ese tengo miedo. Después de esta generación, que se levante otra generación que no conoce al Señor. ¿La culpa de quién será? Nuestra culpa. Porque nosotros no estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Y ellos lo están viendo en los padres de hoy. Seriedad, espiritualidad, amor al Señor, primer lugar a Dios. Ellos al no ver esto, al no ver que en su casa se tiene vida devocional, seriedad para asistir a las reuniones, ellos probablemente que van a ser también generación que no conocen al Señor. Siempre yo le pienso a los hermanos jóvenes que se casan, que algunos esperan para tener hijos y siempre le digo, no está cumpliendo con el Señor. El Señor dice, cuando se casaron, multiplicados. Y ustedes no están empezando. Y no, aquí tienen uno y le digo, no, uno es poco, eso no es multiplicar. Pero sin embargo, en este tiempo cambié mi repertorio. Le digo, hay los que críen hijos en este libro. ¿Por qué? Porque yo creo que todos sabemos lo que es el ambiente de esto. Y cada vez se va a ir esto descomponiéndose más y más, y entre ellos están nuestros nietos, nuestros hijos pequeños. Y si nosotros en este tiempo no estamos haciendo, no estamos viviendo la verdadera vida cristiana, vida de obediencia, vida de oración, entonces ellos poco o nada van a tener conocimiento, convicción, porque eso es lo que se está acabando, esa verdadera convicción. Hoy en día, yo creo que fácilmente lo que se puede juntar, para que no, son cizañas. Están en la iglesia. Son cizañas nada más, sin haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y esto no es lo deseado, pero el enemigo eso es lo que desea. Por eso, hermano, qué importante es que realmente tomemos con seriedad las cosas del Señor y nos arrodillemos. Como decía una hermana que ya está con el Señor, siempre me mostraba su rodilla. Hermano, ¿por qué no tenía que me decía mi papá su rodilla? Porque ella era una mujer de oración. Lo que uno de aquí se le conoce a la hermana Siforiana, en la casa de Menor Rubén. Ella era una mujer de oración. Y yo creo, hermano, que hoy en día, hombres y mujeres de oración es así. Ojalá el Señor, hermano, que nos ayude y que empecemos a ser hombres y mujeres de oración. Y muchas cosas vamos a lograr. Y el año que viene nos vamos a venir a pagarnos por esto, por lo otro, que ya se resolvió, el Señor ya resolvió. Porque nosotros hemos hecho lo que nos dice Él en su palabra. El Señor bendiga.